Bien, ante todo, dar la bienvenida a todos los asistentes. Bienvenidos a una nueva charla, conferencia más de la Orden Rosacruz OND, fundada por el maestro Joe Wanson. Vamos a hablar hoy de Apocalipsis y Alquimia, la apertura de los 7 sellos. En, en conferencias anteriores, sin ir más lejos, en el anterior sábado, pues hemos hablado del Apocalipsis y de su enigmático autor, Juan de Patmos, y de su condición de Rosacruz y cabalista. Recordemos que cuando a alguien se le califica de Rosacruz, implica que ese ser ha despertado conciencia y se ha unido al Padre, a eso que es Atman. La condición de Rosacruz, por lo tanto, no implica la ostentación de pergaminos con grados reconocidos por sospechosas instituciones, ni tampoco el hecho de que alguien pues porte ningún carné donde se especifique su condición de Rosacruz. El Rosacruz en realidad es el padre, es el ser, aquel alquimista que ha conseguido abrir los 7 sellos del Apocalipsis, pues no es realmente un cualquiera, es un auténtico maestro. El autor del Apocalipsis, como decíamos Juan de Patmos, pues ya hemos afirmado en base a los textos del maestro de Wanson que en realidad Juan corresponde al verbo realizado. Juan es el verbo. Juan, que se descompone en las siguientes palabras y en la última de las cuales, Joams, pues es justamente el verbo. ¿Por qué? Vemos ahí las vocales o consonantes que se emplean precisamente para activar eso que son las rosas ígneas, los chakras, con las prácticas que explica el maestro Johansson en sus libros. Entonces Juan es aquel que ha encarnado el verbo y solo aquel que ha encarnado el verbo podría haber escrito el Apocalipsis. Ya habíamos mencionado en otras ocasiones que todo el poder del verbo reside en el Enseminis. Aquí estamos viendo una representación, por supuesto, simbólica, Mercurio bruto y Mercurio filosófico. Recordemos que el Enseminis, nuestras aguas espermáticas, pues es justamente la clave, el licor seminal, lo que los alquimistas llamaban el Mercurio bruto, que podemos ver en esta diapositiva a la izquierda, por supuesto de manera simbólica, y a la derecha, pues el Mercurio filosófico tal como se especifica en uno de los medallones del pórtico central de Notre Dame de París, explicado por Fulcanelli. Ahí vemos cómo la serpiente sube por la vara, algo muy simbólico que es fundamental entender porque es justamente lo que nos va a permitir abrir los 7 sellos. A lo largo de la charla rápidamente explicaremos cuál es la clave, qué es la serpiente, etcétera, etcétera. Aquí vemos unos cuantos laboratorios de alquimistas. La clave fundamental, evidentemente, es enfrentarnos a nuestros yoes, al ego, a nuestra sombra. Aquí hay una representación iconográfica bastante interesante y bastante bella. Y la preparación del mercurio, obviamente, es con la transmutación alquímica de la energía sexual, que iremos también explicando y viendo a lo largo de la charla. Bien. Habíamos especificado que ya habíamos mencionado en otras ocasiones que todo el poder del verbo reside en el enseminis, en nuestras aguas espermáticas, y que el enseminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el laboratorium oratorium. La inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi, expresa el maestro Emilio Johansson, del arcano real, la magia sexual, el lingam y el yoni unidos, es decir, la conexión sexual con el falo en la vagina, sin eyacular y sin llegar al orgasmo, y ahí se halla la clave secreta para despertar el fuego. Lo fundamental es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Solo un Rosacruz, solo alguien que ha vivido plenamente los 5 valores de la Rosacruz y ha despertado conciencia, ha despertado el fuego sagrado y cumplimentado todas las pruebas e iniciaciones, podría escribir un libro como el Apocalipsis, un auténtico tratado de alquimia. En esta ocasión, los 5 valores, los 5 valores de la Rosacruz vamos a explicarlos al final de la charla y vamos a ir avanzando un poquito más, porque hay bastante que decir. Bien, la creación del hombre solar, tal como vemos aquí, implica abrir los 7 sellos del Apocalipsis mediante la vivencia de los 5 valores de la Rosacruz.
vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. La creación del hombre solar es algo que acaece realmente cuando abrimos los 7 sellos. El aspirante a Rosa Cruz incursiona en la enseñanza y decide vivir un día los 5 valores, lo que le implica empezar a comprender lo siguiente. La conciencia se encuentra dormida y debe de despertar. La conciencia budata o esencia o chispa divinal se encuentra pues atrapada por el ego, por los yoes, y la condición normal del ser humano es el de ostentar una conciencia despierta. Lo que habitualmente se expresa a través de la máquina humana es ego, los yoes. Si alguien no comprende que se encuentra dormido, obviamente pues no va a realizar ninguna acción encaminada al despertar de la conciencia. La apertura de los sellos del Apocalipsis nos permite ir avanzando hacia la formación del alma humana, lo que se llama en la Cábala Tiferet, el manas superior. Ahí vemos esa triangulación entre Geburah, Chesed y Tiferet. Tiferet sería el alma humana, ahora vamos a explicar qué es eso. Atman sería Chesed y el alma divina, el Budi, sería Geburah. Aquí tenemos ya una explicación en esta diapositiva más detallada y más completa. Recordemos que el íntimo tiene 2 almas, el alma humana y el alma divina. El íntimo es el Padre que mora en secreto, es decir, Atman. Y este, como hemos afirmado, pues tiene un alma divina de naturaleza femenina, que es el Budi, y un alma de naturaleza masculina, que es el alma humana, Manas. Tal como afirma el maestro Johansson, solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. A su vez, Manas es inferior y superior. El Manas superior es realmente el alma humana y lo constituyen los cuerpos solares. Fruto de las constantes transmutaciones, es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forjada en la 9ª esfera, es decir, en la fragua del Vulcano, en las prácticas constantes de la magia sexual, en las prácticas constantes con el gran arcano solar. El arcano solar, el tercer tipo de transmutación que explicaremos, que es la transmutación integral, insisto, implica unión sexual entre hombre y mujer sin eyacular y sin llegar al orgasmo. El manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. El manas inferior es producto de la fornicación, es decir, del derrame seminal y el orgasmo. Cualquier animal racional posee el manas inferior sin por ello llegar a poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Budi es el alma divina. La vemos aquí a la izquierda. Budi, alma divina plena, totalmente despierta y libre de ego. Es la conciencia plena y totalmente despierta, liberada de su terrible carcelero que es el ego. El manas superior se haya constituido por eso que realmente es el alma humana, o sea, la conformación total de los cuerpos suprasensibles, plena y totalmente cristificados por el fuego del Espíritu Santo, por el Cristo viviente y palpitante en el fondo del ensemen de nuestras aguas espermáticas. Atman, Budi, Manas solo es una terrible realidad en quien poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Budata y lo han liberado completamente del ego. En el animal racional solo encontramos Budi y Manas inferior. El llamado hombre no es sino algo incompleto, un ser no logrado. Es decir, el animal racional es una criatura sin alma, no tiene alma. Posee la consciencia, eso sí, digamos que es el embrión de alma. Le da la posibilidad de adquirir ese alma. Posee la consciencia, que es lo mismo que el Budata, la chispa divinal, que está prisionera del ego. Pero el maestro Johansson afirma que un estudio de fondo y plenamente consciencial nos lleva a la conclusión de que el animal racional no posee ni alma divina ni alma humana. Ningún animal racional tiene cuerpos cristificados y por lo tanto no tiene alma humana. Y menos podría tener alma divina porque jamás ha dado los pasos fundamentales para la cristificación de sus cuerpos y por lo tanto no se ha preocupado del despertar de su Budata, es decir, del despertar de la conciencia, de liberarse del ego, de liberar al Budata de los yoes, de la cárcel del ego y desarrollarlo como Budi. El aspirante que se esfuerza en su despertar, antes de abrir el primer sello del Apocalipsis,
pues debe de haber atravesado todo el sendero de prueba o haber superado todas las iniciaciones de misterios menores en base a la vivencia de los 5 valores. Tiene que haber vencido en las pruebas de los elementales y tiene que haber vencido a los guardianes del umbral. Tal como se ve en esta diapositiva son los requisitos. Los enumeramos de nuevo: superar con éxito las 9 iniciaciones de misterios menores, haber despertado conciencia, haber superado las pruebas de los elementos y haber vencido a los guardianes del umbral. Recordemos que son 4 los guardianes del umbral. Bien, cuando el alquimista aspirante a Rosacruz ha conseguido todo lo mencionado anteriormente y sigue avanzando en el camino, pues nos encontramos con alguien que ya ha despertado conciencia y se encuentra en magnífica disposición para despertar el fuego sagrado de Kundalini, el fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Todas estas expresiones son equivalentes, ya que esto solo es posible para quien ha despertado, es decir, despertar el fuego sagrado. Primeramente, el primer requisito, obviamente, es haber despertado conciencia, y para quienes se encuentran viviendo la práctica del gran arcano, el arcano solar, o viviendo intensa y regularmente las prácticas de magia sexual, pues si se ha despertado conciencia, se le abre las puertas a la posibilidad de ese despertar del Kundalini, del fuego sagrado, del azot de los alquimistas. De tal manera que el aspirante a Rosacruz se halla ante la iglesia de Efeso dispuesto a todo para llamar a sus puertas y le sean abiertas, o dicho de otro modo, despertar el fuego de Kundalini. Pero antes veamos algunos ejemplos o referencias de los 7 sellos en los textos tradicionales de los grandes alquimistas. Como vamos a comprobar, muchos alquimistas hacen referencia a 7 destilaciones, 7 sublimaciones, 7 puertas, 7 ríos, 7 veces 7 águilas. Obviamente se están refiriendo a los 7 sellos del Apocalipsis, los cuales el verdadero alquimista y aspirante a coronarse como rey y señor del fuego necesariamente debe de abrir. El gran Irineo Filaleteo, en su obra La entrada abierta al palacio cerrado del rey, afirma: así, por orden de Dios, aparecerá la luz. Separa 7 veces la luz de las tinieblas y esta creación filosófica del Mercurio estará acabada. Y el 7º día será para ti el sábado de reposo. En esta afirmación, obviamente, vemos también una conexión bastante clara con el Génesis alquímico. Hacemos énfasis en la necesidad de realizar el trabajo 7 veces, pues son 7 sellos. De ahí que el mismo adepto y gran alquimista, en el mismo texto, afirme: la operación se presta a ejecutarse con un número de 7 águilas. Perfecto. Ostano, otro gran alquimista, ya habla de 7 destilaciones necesarias para obtener de las serpientes del monte Olimpo y de otros montes el agua divina que mata a los vivos y resucita a los muertos. Es decir, matar a los vivos, es decir, a los yoes, y resucitar a los muertos, es decir, a los dormidos, a conciencia dormida. El gran Raimundo Lulio, el gran alquimista, en su clavícula afirma: este menstruo se rectifica 7 veces, retirando cada vez el residuo. Desde luego no hay mayor residuo que los yoes, que es lo que debemos de eliminar y retirar, por supuesto. Nicolás Flamel, el enigmático alquimista, advierte que para purificar la cabeza leprosa del cuervo hay que sumergirla 7 veces en la corriente regeneradora del Jordán. Recordemos que los alquimistas, cuando mencionan el Jordán, se están refiriendo a nuestras aguas espermáticas, al licor seminal, el cual se transmuta alquímicamente con las prácticas de transmutación sexual que luego explicaremos. Otro alquimista, Filaletés, que es distinto a Filaleteo, repito, Filaletés, según Filalete, 7 veces son los que deben de volar las palomas de Venus, porque en el número 7 reside toda perfección. Y en otro lugar, el mismo alquimista afirma: hay que purificar el mercurio por lo menos 7 veces, entonces está listo el baño para el rey. Nicolás Valois, en el cual vemos una de sus obras a la derecha, 5 libros o la llave del secreto de los secretos, otro enigmático alquimista, afirma: nota que los 7 ríos que hay en la obra son las 7 inhibiciones de las que mucho habla Nicolás Flamel. Y como no podía ser de otra manera, el gran Fulcanelli afirma lo siguiente: para perfeccionarte o para perfeccionar la obra se necesitan al menos 7 águilas. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno a Delos, cuando dice, hablando de los cines: los cines giraron 7 veces alrededor de Delos y no habían contado todavía por 8ª vez cuando Apolo nació. Esto es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta.
Por supuesto, en el libro de la iniciación Rosa Cruz del maestro Johansson afirma lo siguiente: conforme transmutamos nuestra simiente divina con las prácticas sagradas del arcano solar, llega el tan anhelado momento en el que los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, despertando así a la divina serpiente, es decir, a Kundalini. El despertar del divino fuego, de la bendita madre Kundalini, es un acontecimiento grandioso, festejado por los iniciados y maestros. Ha nacido del vientre sacrosanto de la bendita madre un nuevo hijo del fuego, un iniciado más en los misterios del fuego y de la luz, en los misterios de la vida y de la muerte. El solemne acto, el nuevo iniciado, es agasajado, felicitado y fortalecido por los maestros, por los grandes seres de fuego y por los iniciados de la Gran Logia Blanca. Al impulso maravilloso del Fuá y de la Divina Madre, y en conformidad a los méritos conquistados por el iniciado, la Divina Serpiente sube una vértebra y el iniciado conquista una copa o un cañón. En cada vértebra que conquista el guerrero de fuego recibe la palabra de pase del guardián atómico. Conquistada la primera vértebra, se entrega al iniciado una pequeña espada. Esta espada es altamente simbólica y eminentemente real, y tiene su relación con el fuego sagrado. Cuando el iniciado despierta el fuego sagrado en la cuarta vértebra coxal, conquista para sí un nuevo grado y el sagra coxigio entra en intensa actividad, confirmando al discípulo los majestuosos poderes sobre la tierra elemental de los sabios, y se abren las puertas de la iglesia de Efeso para dar paso al oficiante. El trabajo continúa porque no hay descanso para el aguerrido luchador de la rosa y la cruz. Ya florece en el ígneo cuerpo físico la ígnea rosa de Chakra Muladhara, pero hay que seguir adelante. La batalla continúa y las terribles batallas que se sostienen contra los enemigos de la luz y del fuego son terribles. El ego utiliza todas sus argucias para evitar el progreso del iniciado de ígneo sendero. Ya se tiene la espada y es aquí donde hay que comenzar por decapitar a la terrible medusa. Hay que eliminar y desintegrar con el ígneo poder de nuestra divina madre Kundalini a esas entidades malignas y negativas que son los yoes. Aquí vemos en esta diapositiva pues una representación iconográfica clásica de la decapitación de la medusa. El ascenso de Kundalini se produce conforme a los méritos del corazón, o sea, conforme se va ganando las diferentes batallas contra los enemigos del ser. La espada sirve para protegerse de los tenebrosos y de sus arteros ataques. Ante nuestra espada, pues tiemblan todos los malignos. El trabajo es agotador, pero tenemos el consuelo de que nuestra bendita Madre Kundalini nos lleva de la mano por la rogallosa senda del sacrificio. Aquí vemos una representación de la fragua de Vulcano, es decir, del arcano solar, una representación simbólica del arcano solar, de la magia sexual, del tantrismo blanco, de esa fragua de Vulcano en el cual trabajan los dos Arat, el hombre y la mujer, unidos sexualmente, sin expectación de orgasmo y sin eyaculación, sublimando toda su energía sexual hasta el cerebro y hasta depositarlo en el corazón. Bien, el ascenso lento y difícil de Devi Kundalini, luego de muchas incesantes pruebas y de terribles batallas contra la Logia Negra, llega hasta la cuarta vértebra sacra. El ángel atómico de esta vértebra nos abre las puertas y Kundalini da un impulso magnífico al chakra Swadhisthana. Con la rosa ígnea del plexo prostático se nos abren las puertas de la iglesia de Esmirna. Empezamos por ser dueños del elemento agua. Los guardianes de todos y cada una de las vértebras son los colosos que solo abren las puertas vertebrales luego de haber comprobado los méritos necesarios que el candidato ha conquistado. Aquí vemos, obviamente, una representación de los elementos, porque según vamos avanzando en el sendero, según Kundalini lentamente va subiendo vértebra por vértebra, iremos comprobando que una vez que el fuego pentecostal, una vez concretamente que el fuego sagrado de Kundalini llena totalmente con ese fuego sagrado ciertos chakras en concreto, entonces ahí sí que el iniciado, candidato a constituirse maestro del fuego y la luz, entonces domina lo que es cada uno de esos elementos. Obviamente veremos que para llegar a esos pasos los terribles sacrificios y las terribles pruebas que hay que vencer son auténticamente colosales. La divina serpiente, hasta llegar a la octava vértebra dorsal y poner en inactividad a la maravillosa flor de loto del plexo solar, o Shaka Manipura,
Se abren las puertas de la iglesia de Pérgamo y el oficiante es asistido por legiones de elementales del aire que obedecen su verbo de fuego, tal como estábamos comentando aquí. Nuevas batallas, nuevas pruebas, constante lucha contra el ego, contra el mundo, contra la sociedad, contra la naturaleza, nuevos cañones conquistados y se activan los pétalos ígneos del chakra anahata y los silfos presiden la apertura de la iglesia de Tiatira. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Quien se autocompadece fracasa inevitablemente en la serie de duras pruebas a las que es sometido en la conquista por una vértebra, para el ascenso de la Divina Madre Kundalini. Debemos ser duros con nosotros mismos, pero debemos ser plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. Llevar la serpiente sagrada de vértebra en vértebra implica terribles sacrificios, grandes privaciones, esfuerzos sobrehumanos y la muerte de determinados yoes, pasiones, vicios, etc. Tras muchas e intensas batallas, lentamente pues va llegando la sacra serpiente a la tercera vértebra cervical. Las pruebas son terribles. En esta vértebra es cuando tenemos que pasar por la simbólica decapitación sufrida por Juan el Bautista, el cual vemos en esta representación maravillosa. El ego debe de morir, ser reducido a polvareda cósmica. Son muchos los yoes que deben de ser incinerados por el fuego de la espada de Kundalini para lograr el ascenso por la escala mística hasta la tercera vértebra cervical y poner en actividad ígnea al chakra Vishuddha. El fuego sagrado es quien abre las puertas del templo de Sardis y el éter ígneo nos confiere el terrible poder de hablar el verbo y por el verbo. Kundalini logra, después de duros y difíciles triunfos, llegar hasta las puertas de la segunda vértebra cervical y florece el tercer ojo, el ojo de la clarividencia en el entrecejo del iniciado. Es en estas alturas que el discípulo comienza a ser clarividente porque su sentido oculto ha recibido el fuego de Kundalini, del Espíritu Santo. Solo el fuego del Espíritu Santo, de la bendita y divina Madre Kundalini, solo el fuego de Kundalini otorga el poder de la clarividencia. Las 33 vértebras de nuestra caña están unidas por el fuego. Hemos realizado los 33 grados del poder de fuego correspondientes a la primera iniciación de misterios mayores. El iniciado recibe la corona de los santos, la corona de la vida y un impulso maravilloso para continuar en el sendero realizando la gran obra. Recordemos que esa expresión de la gran obra es mencionada bastante por prácticamente todos los alquimistas medievales en sus obras. Es la cumplimentación de todo el sendero inicial. Corresponde al iniciado conectar la glándula pineal a la glándula pituitaria. Kundalini debe de llegar a través de un sendero secreto hasta el entrecejo, hasta la misma raíz de la nariz donde se halla el átomo del Padre. Cuando el iniciado llega al átomo del Padre es cuando llega a la alta iniciación. Llega a convertirse en maestro de misterios mayores de primer grado. Recibe en su frente la estrella dorada de 5 puntas. Mas eso no es todo el trabajo. Ya ha conquistado el iniciado su primera iniciación de fuego, ser merecedor de este grado no es todo. Uno debe de ser confirmado. A veces la espera es muy larga, se requiere mucha paciencia. Paciencia y más paciencia, pero por supuesto nunca resignarse. Corresponde al iniciado llevar la serpiente de Kundalini a través del secreto sendero que une el cerebro y el corazón. Debe abrir las 7 cámaras secretas que se hallan a lo largo del estrecho e ígneo camino que nos lleva hasta el gran portal del templo corazón. En el corazón existen 7 centros, los cuales hay que llenar de fuego y luz, y solo Kundalini puede hacerlo. Se unen el Budatta y el Inti. Atman Budi unidos, el Padre y el Hijo son uno, y el Espíritu Santo es en el Padre y en el Hijo. Ha nacido un nuevo maestro, y es así como nos convertimos en reyes y sacerdotes conforme el orden de Melquisedec. Llegar a la primera iniciación de fuego de misterios mayores no es sino abrir el primer sello del Apocalipsis, y nos es necesario abrir los 7 sellos. Bien, para ir avanzando, hemos dado o tomado conciencia de todo el intenso trabajo que hay que realizar para abrir el primer sello. Terribles pruebas, terribles sacrificios, renunciaciones, persecuciones, calumnias, difamaciones, soledades, incomprensiones. Parece prácticamente que cuando alguien abre el primer sello es como si hubiera hecho ya todo el trabajo. Pero nos quedan abrir todavía 6 sellos más. Hay que realizar el mismo trabajo del ascenso del fuego sagrado en el cuerpo vital.
Kundalini debe ascender vértebra por vértebra, abriendo todos y cada uno de los chakras o iglesias de la caña del cuerpo vital. En esta fase nace lo que se llama el Shoma Puchikon, el traje de bodas del alma. Con el mismo podemos visitar los departamentos del reino elemental de naturaleza, visitar el Edén, visitar lo que es lo mismo la cuarta dimensión. Después de abrir el segundo sello, nos encontramos para abrir el tercer sello del Apocalipsis, y el iniciado debe de ascender Kundalini por la caña del cuerpo astral. Y aquí, durante todo el trabajo con la Divina Madre, mientras Kundalini va ascendiendo vértebra por vértebra, cámara por cámara, le toca al maestro vivir realmente todo el drama cósmico de la vida y pasión de Cristo. Acá hace también el descenso a los abismos por el tiempo simbólico de 40 días, a objeto de lograr el pleno conocimiento de sí mismo, de su ego. Aquí vemos la bajada a los abismos, una magnífica representación iconográfica también en esta diapositiva, extraída de la representación que hizo Doré de la Divina Comedia, en la cual vemos a Virgilio junto con Dante. Con la apertura del cuarto sello, después de la cristificación del cuerpo mental, el maestro adquiere el grado de Buda. Todo iniciado que se libera de los 4 cuerpos animales es un Buda y recibe la cruz del imperator sobre el planeta. Los Budas son seres llenos de fuego sexual. Es precisamente la energía sexual contenida en nuestras gónadas la que nos conduce hasta esas inefables cimas. Para abrir el quinto sello, primero logramos el despertar de la majestuosa Kundalini en el cuerpo causal. A fuerza de constantes sacrificios, venciendo terribles pruebas y formidables tentaciones, logramos hacerla ascender a través de cada uno de los escalones de nuestra columna espinal correspondiente al cuerpo causal crístico. El enseminis, lo que es nuestras aguas espermáticas, término de enseminis adoptado por Paracelso, el divino Paracelso. Repito, el enseminis, a través de las múltiples transmutaciones, ha logrado cristalizar en un nibio e ignio niño que surge. Es lo que se llama el niño de oro de la alquimia. Es el cuerpo causal cristificado. Es el cuerpo de la voluntad consciente y ha nacido el manas, el alma humana. A estas alturas, el Buda encarna su alma humana y encarna la maravillosa Trimurti Indostán, Atman, Buddhi, Manas. Con la apertura del quinto sello, el iniciado ya no es víctima de las circunstancias, como ahora. Tiene un cuerpo causal, un cuerpo de la voluntad consciente, goza de la facultad de hacer. El Buda, que ha logrado abrir el quinto sello, ve ante sí 2 senderos, el que conduce al nirvana y el que está lleno de amarguras, que conduce hasta el seno mismo del absoluto, el camino directo al absoluto. Acudiendo siempre al Padre, optaremos por seguir la vía estrecha y amarga que conduce a lo que es el absoluto. En la coronación del quinto sello, el iniciado, en su calidad de Buda, pasa por todo el drama del Calvario, lleva su pesada cruz y, como símbolo de la cristificación, Verónica limpia el rostro divinal y el paño recibe y mantiene una efigie sagrada, el rostro divinal del Cristo coronado de espinas. Aquí vemos al Cristo y cómo Verónica le ofrece lo que es ese paño, el cual la tradición especifica que quede grabado el rostro de Cristo con la corona de espinas. Para abrir el sexto sello, el maestro ha de cristificar eso que es el Buddhi. Tiene que engendrar el cuerpo búdico por medio de la transmutación sexual mediante el arcano solar. Es en este cuerpo por donde debe de ascender la divina serpiente Kundalini a lo largo de la columna vertebral del cuerpo búdico, y al fusionarse Atman, Buddhi, Manas, el maestro vive el drama de la pasión, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión del Cristo interno. Pues bien, justamente la apertura de lo que es el siguiente sello, el séptimo sello, por parte del ascenso de la serpiente de fuego por el cuerpo átmico, despertará y extenderá vértebra por vértebra a través del Brahmanadi, del cuerpo átmico, hasta la glándula pineal, para proyectar el fuego sagrado hasta el Brahmarandra, de ahí al entrecejo donde se halla el átomo íntimo del ser, para lograr, tras duras batallas,
el bastón de los patriarcas o el báculo de Brahma. En esta inconceptuable altura de la conciencia ígnea es donde se realiza el augusto desposorio de la divinal boda alquímica del Padre con la Divina Madre. Abrir el séptimo sello es llegar a ser uno con el Padre. Es ser uno en el Padre. Posteriormente, el iniciado, el maestro, en su avance, recibe la octava iniciación de misterios mayores, que le corona como Buda Paitreca, y la novena iniciación le corona como Rey del mundo. El maestro se ha convertido en Rey y Señor del Fuego conforme el orden de Melquisedec. Sin embargo, todavía queda mucho camino, queda incursionar en los misterios divinos de la luz, queda atravesar toda la segunda montaña de la resurrección y queda vencer en las pruebas de la tercera montaña de la ascensión. Digamos que, cabalísticamente hablando, Yesod, considerado como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. De esta manera, el libro cerrado con 7 sellos queda abierto. Así queda de manifiesto en el pórtico central de Notre Dame. En el centro del pórtico encontramos una mujer sentada en un trono, como la que vemos aquí. Algunos autores la han calificado como dama alquimia. Lleva un cetro, que según Fulcanderi es el símbolo de soberanía, en la mano izquierda, mientras sostiene 2 libros con la derecha. Uno cerrado, el del esoterismo, y el otro abierto, el del exoterismo. Pues bien, hoy hemos colaborado a que un libro críptico, totalmente cerrado, como el Apocalipsis, haya podido ser abierto y pueda ser develado todo el modus operandi que implica el poder realizar el Apocalipsis en nosotros mismos, poder realizar en nosotros mismos el árbol de la vida, poder realizar en nosotros mismos justamente eso que es la apertura de esos 7 sellos, viviendo los 5 valores que explicaremos a continuación. Aquí vemos concretamente a Keter, que es el anciano de los días. Por supuesto, Chokma es cabalísticamente es el Hijo del Cristo cósmico. Y cabalísticamente hablando, Bina es el Espíritu Santo o la Divina Madre. Aquí tenemos una representación pues, de lo que es realmente la transmutación y los hornos. Gracias a los maestros, un libro como el Apocalipsis queda abierto y solo queda vivirlo. Cabalísticamente hablando, Keter, Chokma y Bina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven en el fondo de nuestra consciencia, aguardando el instante supremo de nuestra realización. Requisito sine qua non para poder visualizar, experimentar que eso ocurra. Por supuesto, el primer paso pues es el despertar de la consciencia mediante los 5 valores. Bien, vamos a explicar en qué consisten esos 5 valores. Los 5 valores de la Rosa Cruz, que si alguien los vive indefectiblemente le va a llevar al despertar de la consciencia y a la completa apertura de los sellos del Apocalipsis, son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida implica el trabajo con la energía sexual, con la transmutación de nuestras aguas espermáticas. Recordemos que los alquimistas buscaban la materia prima de la gran obra. Ellos escondían en sus libros toda una simbología que obedece realmente a lo que estamos explicando hoy. Realmente el mercurio en bruto es nuestras aguas espermáticas. Implica que lo más valioso que existe en el universo, el licor seminal, tiene que ser transmutado en energía crística. Existen 3 tipos de transmutación: la transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar implica poder realizar esa práctica a nivel individual cuando alguien todavía no puede practicar con su pareja. Recordemos que las prácticas en pareja siempre son hombre y mujer. La transmutación bipolar, el siguiente tipo de transmutación, implica practicar en pareja, pero todavía no hay conexión sexual. La pareja puede estar unida de las manos y realizar, porque es exactamente la misma práctica de transmutación unipolar, solo que cuando se unen las manos del hombre y de la mujer, pues existe un intercambio energético, se adecua ambas energías, existe un intercambio electromagnético, un bioelectromagnético. Y el tercer tipo de transmutación lo hemos venido mencionando, hemos visto alguna representación iconográfica, hemos visto la fragua de Vulcano, hemos hablado de la magia sexual, hemos hablado del Tanta blanco, expresiones como el arcano solar, el arcano ZF, el arcano real, etcétera, son todas sinónimas. La transmutación integral implica ya conexión sexual. Es el famoso Tantra blanco sin expectación de orgasmo y sin eyaculación, donde se produce lo que es una magnífica transmutación de esa energía que sube
por los canales de transmutación, Ida de Pingala, hasta el cerebro. Posteriormente, esa energía sexual transmutada culmina en el corazón. Tal como vemos en el gráfico, vemos los canales Ida de Pingala cómo suben hasta el cerebro y luego desembocan en el corazón. Porque en el corazón es justamente donde mora el Buddhata, nuestra consciencia, la esencia, nuestra chispa divinal. Y nuestra chispa divinal necesita, para poder despertar, justamente un gran aporte de energía crística. Y esa energía crística se la proporcionamos a través de las prácticas de transmutación. El siguiente valor es el valor de la muerte. Obviamente no nos referimos a la muerte del cuerpo físico, sino a lo que se llama la muerte mística, es decir, a la muerte del ego. El ego, tal como hemos comentado, tiene totalmente prisionera la consciencia. Cada individuo, su psiquis está constituida por miles y miles de yoes. Y esos miles y miles de yoes son los que impiden el despertar de la conciencia, la manifestación de la consciencia. Hablando de manifestación, lo que realmente se manifiesta a través del animal racional, a través de cada uno de nosotros, son yoes, es el ego. Entonces, el ego, para empezar realmente a morir, tenemos que empezar a controlarlo. Tenemos que evitar, impedir la manifestación yoística. Tenemos que impedir la manifestación de los yoes. El impedir su manifestación es empezar a darle muerte al ego, hablando en términos simbólicos. El ego, para poder ser eliminado, realmente se necesita fuego. Y ese fuego se obtiene, tal como hemos comentado anteriormente, punto 1, despertando conciencia, y punto 2, despertando Kundalini. Una vez que alguien tiene el fuego sagrado despierto en sí mismo, el fuego sagrado de Kundalini, entonces ya sí puede empezar a eliminar cada uno de los yoes. Posteriormente tenemos el valor de la libertad. Nadie es libre si está supeditado a las cadenas del ego. Para empezar a vivir una vida plena de conciencia, necesitamos conocer la práctica de la división de la atención consciente en 3. Nosotros le llamamos la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación. Tenemos que autorrecordarnos como conciencias. Este ejercicio no se hace con la mente, sino con el corazón. Tenemos que autorrecordarnos como lo que realmente somos, como conciencias, no como individuos, no como ego. Nos autorrecordamos como conciencias y extendemos la atención, esta vez ya sí utilizando la autoobservación, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder la noción de nuestro autorrecuerdo y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, entonces extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividiendo la atención en 3, nos sentimos íntegros, nos sentimos un único individuo viviendo conscientemente el momento. De tal manera que impedimos la manifestación de los yoes, porque con la práctica de la división de la atención en 3, eso que es la manifestación de pensamientos, lo que es la proyección de imágenes por parte de la mente, pues ya sea la ensoñación que se produce cuando pensamos en el pasado, cuando proyectamos cosas hacia el futuro, la cantidad de ideas que surgen a lo largo del día, con la práctica de la división de la atención consciente, cortamos ese flujo de imágenes, de ideas, etcétera, y entonces es ahí cuando ya empezamos a liberarnos de lo que es el sueño que provoca todas esas imágenes mentales. Empezamos a vivir realmente conscientemente, empezamos a vivir realmente el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, tal como explica el maestro Johansson, está muy bien explicado por parte del maestro. Algunos autores han querido explicar algo. Ha habido algún libro que se ha hecho bestseller, como el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, pero realmente no está del todo bien explicado ese libro. Es una colaboración magnífica, pero realmente hay que explicarlo de esta manera. Hay que dividir la atención en 3. Y por eso le llamamos la práctica del IAU. I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Alguien, si quiere, puede acompañar esta práctica de el mantra OM, pronunciándolo internamente con la cadencia de los latidos del corazón. Y eso le va a ayudar a mantener la atención. Bien, posteriormente, el valor del amor, obviamente implica amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos, que es lo más valioso que tenemos los aspirantes a Rosa Cruz. Pues la misma enseñanza a Rosa Cruz, que se nos ha dado gratuitamente, y tenemos que dar gratuitamente a los demás, por lo menos al próximo, darle la posibilidad, darle la oportunidad de conocer la enseñanza, independientemente de que luego acepte o no acepte la enseñanza. Pero nosotros hemos tenido esa oportunidad y tenemos que dar a nuestros semejantes la posibilidad de conocer la enseñanza. Con lo cual, brindar la enseñanza a todo el mundo, que es lo más valioso que poseemos, es el valor del amor. Y por último, el valor de la sabiduría
es hacer la voluntad del Padre. Nosotros debemos de acudir para todo a nuestros divinos padres. Al realizar una práctica, al realizar cualquier cuestión, cualquier petición, siempre tenemos que sentir a nuestros divinos padres pues como si estuvieran con nosotros a nuestro lado y acudir a ellos para cualquier cuestión. Entonces, para terminar, la vivencia de estos 5 valores al unísono, insisto, conducen sin ningún tipo de duda a alguien al despertar de la conciencia y a su autorrealización, a abrir los 7 sellos del Apocalipsis y a avanzar en el sendero hasta constituirse en un legítimo Rosacruz, en un auténtico Bodhisattva y seguir avanzando hacia las demás fases del sendero que culminan con justamente el ingreso en lo absoluto y convertirse, si así es designio de nuestros divinos padres, en un habitante de lo absoluto. Pues nada más, simple y llanamente dar las gracias a los amigos. Si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta, pues intentaremos contestar. Muchas gracias a todos. Gracias, muy interesante, muy buena la explicación que han dado, la charla. Tengo una pregunta. En el cuadro principal del informe de esta charla y también parte se explicó un poquito ahora, pero tengo una duda. En lo que se muestra, lo que es el árbol de la vida, los sefirot o centros de poder, etcétera, ¿tienen alguna práctica específica de eso y más profunda, digamos? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Bien, todo lo que tiene que ver con los sefirot, etcétera, tiene una base. Esa base es Malkut, que es el cuerpo físico, o lo que es concretamente lo que nos rodea, que es el planeta Tierra físico como tal. Y hemos comentado algo que es muy simbólico, que es eso que se llama el fundamento prácticamente de ese árbol, la base. ¿Y cuál es la base? Lo que se ha denominado como Yesod, Mercurio. Recordemos que Malkut, pues justamente es el cuerpo físico, el reino. Avanzaríamos hacia Yesod y luego ya el árbol de la vida avanza pues un poquito hacia arriba con otros sefirots. ¿Pero qué es Yesod, Mercurio? Pues obviamente el fundamento, tal como fundamento entendemos Yesod, pues obviamente son las prácticas de transformación. Si queremos hacer meditaciones, visualizaciones, etcétera, etcétera, con otros sefirots, realmente sería como intentar construir un rascacielos empezando por el tejado. Si no empezamos por la base, no vamos a entender ni vamos realmente a comprender qué implican los otros sefirots. Realmente, si empezamos a comprender que la base es ese Yesod Mercurio, la transmutación, por supuesto, con la vivencia de los demás valores, pero la transmutación, obviamente ahí ya sí que quizás podamos empezar a entender pues el resto del árbol. Para llegar a constituir eso que es el mana superior, eso que es la expresión a través del cuerpo causal o lo que es el alma humana o que eso que es Tiferet, pues obviamente tenemos que tener un fundamento que es Yesod Mercurio, que es la transmutación de nuestras propias almas. Entonces, si queremos realmente avanzar y constituir y llenar de fuego y que esos 10 sefirot realmente estén iluminados, la práctica que podríamos decir simplemente es transmutación. Luego, Laura, creo que tenemos una pregunta de amigo Giovanni. Dice, ¿cómo pasar la prueba de los 4 elementos? ¿No? Creo que comenta. Bien, la prueba de los 4 elementos implica pues, cuestiones que están relacionadas con ciertos aspectos de nuestra vida diaria. Y ahí se mide realmente nuestros miedos, el valor, etc. Esos 4 elementos son las pruebas pues, del elemento aire, del elemento tierra, del elemento agua y del elemento fuego. Tal como expresa el maestro Johansson en su libro La iniciación Rosacruz, antiguamente se podían pasar hasta en el cosmos tridimensional. Hoy en día puede pasarse en el cosmos tridimensional o en los cosmos internos. Cuando alguien ya ha despertado conciencia, pasa esas pruebas y obviamente se mide ese tipo de cuestiones. Cuando alguien se desespera en la vida, cuando surge pues, cualquier obstáculo y se desespera, obviamente no va a pasar esas pruebas de los elementos. Cuando alguien es iracundo, cuando alguien realmente pues, se implica en cualquier pelea que le lleva a la violencia, obviamente no va a pasar
la prueba de fuego y mucho menos si es lujurioso y cae ante cualquier tentación, tampoco va a pasar la prueba de fuego. Si alguien ante cualquier adversidad, pues obviamente se asusta y en un momento dado pues no es capaz de sobreponerse, pues no va a pasar la prueba del aire. En fin, tanto la prueba del agua como del fuego, etcétera, tienen que ver con ese tipo de cuestiones que obviamente implica que alguien está intensamente viviendo los 5 valores. Entonces, en un momento dado, cuando ya supera prácticamente las 9 iniciaciones de misterios menores, es sometido a esas pruebas. También, durante las 9 iniciaciones de misterios menores, el aspirante es pulido con pequeñas cosas para ir concretamente superando esos aspectos. Dar las gracias a todos los amigos por su asistencia, las preguntas muy interesantes, como siempre. Espero que pues, les haya quedado claras y bueno, seguiremos adelante con más charlas, asegurando que para el sábado que viene intentaremos que sea otro tema igualmente interesante para que los amigos puedan asistir y podamos seguir hablando de esta maravillosa enseñanza. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias también a ti, Laura. Un abrazo para todos.